señores, señores, vamos a comenzar, son las 12 en punto y vamos a comenzar la charla temática de la actividad del museo. Buenos días, bienvenidos por asistir a esta actividad del museo. Para los que no me conozcan, mi nombre es Eduardo Ávila y formo parte del grupo de guías voluntarios del museo. Como se puede ver, vamos a iniciar la charla sin más demora porque el tiempo es uno de los peores enemigos que tenemos a la hora de hablar. Como muy bien se puede advertir en la pantalla, está dedicada la charla a la actividad constructora del sultán Yusuf I. Este señor Yusuf fue un sultán que para mí tuvo una gran importancia dentro de la historia del reino nazarí de Granada. Por el momento político en el que reina y porque nos ha dejado un legado bastante amplio, muy amplio, y es el que se va a señalar aquí. La charla va a estar dividida en dos partes. La primera, una breve reseña de su biografía. No va a ser muy amplia, pero sí voy a mostrar algo de su vida. Y la segunda, que es la más extensa, va a estar dedicada a la enumeración de aquellos lugares que o bien levantó de nueva planta o realizó transformaciones importantes dentro de su actividad edilicia. Va a estar dividida la charla en las actuaciones que hizo en la propia Alhambra, pero al mismo tiempo las que hizo en la ciudad, en la Medina nazarí de Granada, en la que también actuó. Se va a poder ver ahora en cómo lo vamos a dividir, las partes que intervienen. Vamos a empezar a hablar de la vida de Yusuf I. Bien, Yusuf I llega al poder del sultanato nazarí a muy temprana edad, no había cumplido aún los 16 años, algo bastante frecuente en la sucesión de los sultanes nazaríes. Llega al poder por vía cognática, no agnática. Hasta ahora los sultanes, hasta su padre, los sultanes habían ido de padre a hijos. Pero cuando llega él ya viene por parte de la herencia que le correspondía por el matrimonio de su madre. Porque ese cambio de dinastía se produce con su padre, Ismail. De hecho, a la dinastía, a partir de ese momento, se le llama dinastía ismaililla, no nasrilla, como había sido hasta ahora. Yusuf es el séptimo sultán de la cadena sucesoria y las circunstancias en las que llega al poder también son bastante comunes dentro del sultanato nazarí. El antecesor o es envenenado o es asesinado, es decir, hay una cantidad abundante de sucesiones de este tipo. Efectivamente, su padre, Ismail, es asesinado. Lo sucede su hijo primogénito, Muhammad IV, que solo tenía 10 años cuando lo nombran sultán, pero a los 18 su hermano Muhammad vuelve a ser asesinado y entonces rápidamente es entronizado, como digo, a la edad de, según Ibn al-Jatib, 15 años y 8 meses. Esas son las bases en las que llega al poder. Los primeros años de su vida, 5 o 6 primeros años de su vida, fue de relativa paz. Históricamente, esos momentos, hay una paz con los reinos cristianos que se va a ver bastante alterada cuando tiene 22 años, debido a un hecho histórico que marca las condiciones en las que luego va a desarrollar su actividad en lo que le queda de reinado. Ese hecho histórico es la batalla del río Salado, que se produce en 1340, en la que una coalición de tropas musulmanas, él se ve un poco obligado a participar en ella. Ibn al-Jatib siempre lo ha definido como un hombre de paz, que siempre quería conservar la paz, eso sí, pagando un vasallaje, que era lo normal, pagar un vasallaje a los reyes castellanos o cristianos para no ser agredido, pero también tenía habilidades diplomáticas que a lo largo de su reinado le van a servir bastante. Bien, pues ese periodo de paz está muy bien glosado por uno de sus visires poetas, el que vivió más tiempo y fue visir poeta, además sultanes, Ibn al-Jayab, en que hay una serie de poesías dedicadas a Yusuf I,
siempre en celebraciones festivas musulmanas, la del sacrificio, la de la cultura del ayuno, la del nacimiento del profeta, es decir, por eso sabemos bastante de la vida de Yusuf. Y es una vida bastante relevante. Esta batalla, como digo, marca un break, rompe esa actuación y se ve obligado a ligarse al rey Meriní de Fez, que tiene unas intenciones de volver a ocupar la península. Y en esa coalición musulmana sufre una severa derrota en Tarifa, dentro de todo lo que se ha llamado la guerra del Estrecho, y Yusuf y el rey Meriní de Fez tienen que retirarse a sus respectivas ciudades. Yusuf se recoge en su granada y el sultán Meriní se va a Fez y, como digo, marca una forma de actuación. Esto es el año 1340, a él no le quedan muchos años de gobierno, porque Yusuf I muere muy joven. Le van a quedar 14 años. Bien, pues esos 14 años están llenos de una actividad, sobre todo constructiva, y también de paz, porque una de las consecuencias que tuvo la derrota fue de momento dejó de pagar vasallaje, pero pocos años después el rey castellano, en este caso Alfonso XI, conquista Algeciras y le obliga a firmar una paz de 10 años con un pago de vasallaje. Eso le dio a él una relativa tranquilidad para poder realizar todas sus intenciones que tenía. Como le digo, le van a quedar pocos años y si ponemos la ecuación de todas las actuaciones que lleva a cabo durante esos años, no tuvo que parar ni un día. Es bastante curioso. Se va a centrar principalmente su actividad constructiva edilicia en levantar algunos edificios muy importantes y simbólicos dentro de la propia Alhambra y en Granada, pero sobre todo hay una gran actividad de reforzamiento de las partes defensivas de su reino. Es decir, se va a ver afectado desde la parte más oriental, en el norte de Almería, las plazas de Vera, hasta la parte más occidental, cerca del Estrecho. Se van a levantar torres nuevas en los puntos estratégicos, barbacanas, es decir, una serie de edificaciones que son de carácter defensivo para reforzarse contra la amenaza que tiene del norte, que son las tropas cristianas. Y por la costa va a pasar lo mismo. En la costa se van a levantar, hoy cuando vamos por la costa se ven todavía muchas torres que están como aisladas y son puntos estratégicos que se va a encargar de reforzar porque el otro enemigo lo tuvo, a veces amigo, a veces enemigo, en el norte de África. Y luego, centrándonos en la parte palatina de la Alhambra, es donde más actuaciones va a tener y más significativas. La batalla del Salado, recuerdo, hay que ilustrarla con una plumilla, que se produce en 1340. Yusuf I muere muy joven. ¿Y cómo? Pues asesinado. A Yusuf lo asesina un esclavo. Ibn al-Jatí dice que demente, que en el momento de cometer el asesinato empezó a decir unos gritos ininteligibles y que la masa de gente que estaba en la oración, porque era la fiesta de la ruptura del ayuno en el mes de Ramadán, la gente rápidamente lo apresó y lo despedazó al demente diciendo palabras ininteligibles. Pues es asesinado justo, como digo, a la salida de la oración de la mezquita mayor de la Alhambra, cuando tenía 36 años. Y nos hemos situado en el año 1354. Son esos 14 años a los que he hecho referencia. He querido ilustrarlo también con otra plumilla, la imaginación es buena, y para mostrar el hecho luctuoso, es un magnicidio que se produce con Yusuf I. Rápidamente le sucede Muhammad V, que no hace más que heredar y seguir la misma idea constructiva que... De hecho, la muerte coincide, ahora uno de los edificios que vamos a ver, con la idea que tuvo de levantar lo que es el Palacio de Comares y él solamente pudo hacer una parte de ella, el resto se encargó su padre. Bien, por anécdota, tuvo 9 hijos, 6 hijas y 3 hijos, de descendencia con 2 esclavas principalmente, dos concubinas, tuvo 3 varones. 2 de ellos le suceden, Muhammad V, que es el más importante en la historia del reino nazarí, y otro que usurpó a su propio hermano. El reinado de Muhammad V está interrumpido parcialmente por unos años porque lo depone su hermano, y 6 hijas. Bueno, esa fue su descendencia. Bien,
Aquí ya vamos a empezar a hablar vamos a hacer un recorrido. La intención de la charla no es hablar de todos los sitios, porque hay sitios que merecerían una charla por sí sola muy amplia. Lo que trato de que la charla quede constancia de cuál es la actividad de este hombre y qué es el legado que hoy nos ha dejado. No todas las cosas se han conservado, pero gran parte de ellas sí las tenemos. Bien, como se puede observar, dentro de la Alhambra, las flechas azules destacan en lugares en los que ha intervenido. La zona áulica, la zona de los palacios, es esta. Luego tenemos la zona militar y toda la zona de la población normal que viviría en la ciudad. Claramente se ve que hay muchas más actuaciones en esta zona. La parte de muralla que hay en la parte nororiental es la que más actuó. En algunos de los casos, aunque no hay claro referencia que lo hiciera él, se supone que sí por el lugar donde está situado el sitio a ver. En la parte sur, en la parte meridional, tiene menos, pero dos de las más importantes que ahora las vamos a analizar. Bien, pues sin más demora vamos a empezar a ver todo ese paseo. Vamos a darnos un paseo, en este caso primero por la Alhambra. El orden que he escogido no es nada más que lineal, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna, se va a dar la vuelta para volver al mismo sitio donde empezamos. Y empezamos con la Torre de Machuca. La Torre de Machuca, para poder sacarle fotos a esta torre propia es difícil, porque no tiene acceso ahí, hay que valerse un poco de lo que está publicado. La torre es esto que se ve por aquí, esa parte que se ve ahí, porque debe ser la única parte de la zona del Mexuar, la parte administrativa, que existía cuando se hace la gran reforma que hace su hijo Muhammad V en esta zona. Todo lo que nos queda forma parte de la reforma que hace Muhammad V. Lo único a lo que se piensa que estaría adosado, porque la muralla va detrás de este pabellón que tenemos aquí, de esta arquería que hay delante, que es la única que se nos ha conservado de la parte del Mexuar, sí se cree que la torre, que es una pequeña torre mirador, una torre muy pequeñita. Aquí tenemos un aspecto mucho más real de cómo estaba antes de como la vemos hoy actualmente. Aquí sí podemos ver cómo se ve la torre cuando se había caído parte de la galería porticada que hay delante. Una galería porticada que llegó a estar hasta tapiada. Y Torres Balbás la ha dejado en el aspecto que vemos hoy. Bien, pues la pequeña torre mirador, que es a la que nos vamos a referir, la tenemos aquí. Las referencias que se le atribuyen a Yusuf I es primero porque se piensa que existía, como he dicho, antes de esa época de Muhammad, y segundo porque en la parte interior, esta es la zona de acceso al mirador, este es un dibujo figurativo, muy curioso. Esta es la torre, como se ve cómo cae en la muralla de toda la zona áulica. Bien, pues el acceso se hace por aquí, y en la parte del arco, por la parte interior, existe un pequeño poemilla que aparece en otras construcciones de Yusuf I. Esa es la razón por la que, sobre todo, Torres Balbás se atribuye la construcción de esa pequeña torre mirador a Yusuf I. Este dibujo lo que viene es figurativo de cómo sería la zona del Mexuar, lógicamente, cuando ya actuó Muhammad V sobre ella. Esta es la torre, como digo, que estaría constituida dentro de la muralla previa a Muhammad V. Aquí sí se ve una foto que no sea solo un dibujo figurativo, para que podamos ver toda la parte que se considera parte administrativa. Bien. El segundo paso, vamos siguiendo la línea de la muralla, en este caso llegamos a una de las más importantes. Aquí, para nombrar la Torre de Comares, he elegido este dibujo para ver la grandiosidad de la torre, lo que significa dentro de la estructura murada y de la estructura de la zona áulica de los palacios de la Alhambra. Es la torre más grande, más poderosa, tiene 45 metros de altura y es el punto principal de referencia de su reinado. Exteriormente es una torre totalmente defensiva, se ve por fuera y cae sobre la muralla, sobresale como casi todas las torres que existen. El adarve, en este caso, en el caso de la Torre de la Gallina, pasa por debajo, ahí también pasa por debajo. Como digo, una torre totalmente defensiva que nos esconde una de las que, como ha dicho el profesor Pavón Maldonado, es un compendio de excelencia artística.
dentro está el Salón del Trono. La parte del interior de la Gran Torre de Comares es el punto de referencia del reinado de Yusuf I. Él construye esta torre y el interior, que es lo único que le da tiempo. A partir de aquí hacia afuera todo lo terminó su hijo, pero es una afirmación de su poder. Todo lo que se simboliza dentro del Gran Salón del Trono es una reafirmación del poder de Yusuf I dentro del sultanato. Como consecuencia de esa derrota que he hecho antes, él quiere ante sus súbditos reafirmar ese poder, y lo hace a través de este tipo de obras. El Salón del Trono, aquí podemos ver el desarrollo artístico, un poco de todo, es una cuba, es un gran salón cuadrado, donde el grosor de sus muros permite la existencia de 5 grandes nichos, pequeñas alcobas, que tendrían su funcionalidad dentro de recepción de la sala, y en la que destaca la central. Por estar, lógicamente, frente al que accede a ese trono, el sultán Bebe Lira, porque ese es el lugar donde está situado el trono, y eso se lo debemos al poema que hay escrito dentro. Dentro de este nicho hay escrito un poema por encima de los zócalos, de alicatados, que es bastante importante y que describe el nicho en sí, el lugar. Ahí se dice que está la Kursi al-Mulk, el lugar de la silla real, y describe también la representación de los 7 cielos coránicos que se citan en el Corán. La representación de los 7 cielos está dada por el techo. El techo apoya ese simbolismo porque se apoya en un arrocabe que hay aquí, en el que está escrita una sura completa del Corán. La sura 67 está totalmente escrita, en donde se describe los 7 cielos del paraíso coránico, al que todos los creyentes musulmanes aspiran a llegar. El centro, con el zafate central, justo en el centro de la sala, sería el 8º cielo al que se llegaría. Eso está todo representado en toda la lacería en madera que hay en los paños, que no son totalmente rectos, hay 3 paños en inclinación, y se van interpretando desde el arrocabe hacia justo el centro. El resto de la sala, que como digo, no es esta charla la intencionalidad de hacer una descripción exhaustiva de la sala, que lo merece, pues se desarrolla con las típicas decoraciones que tenemos en los sitios más lujosos de los palacios nazaríes. Los magníficos zócalos de alicatados forman la primera parte de la arquitectura del momento. Unas grandes paños de yesería, donde va todo tipo de decoración geométrica y epigráfica y vegetal, en la famosa taurique, para terminar con la excelsa cúpula que, por si alguien lo quiere, el Darío Cabanera estudió tan acertadamente. Como digo, es una reafirmación, la sala, del poder en la tierra de Yusuf, amparado en la protección que le da el cielo coránico. Bien. Aquí tenemos estas son unas pequeñas imágenes de la parte de la madera del techo y la visión que se tiene desde ese trono central, ese nicho central que hay en la cara norte. En la cara norte, ¿cómo se accede? Bien. Cerca de la Gran Torre de Comares y del Salón del Trono tenemos el baño real. Este baño para la corte, el baño de Comares, es esa parte que, bien, mucha gente se le atribuye a Yusuf I por diversos tipos de decoración que hay, pero también hay la opinión de que ya estaría establecido o por lo menos desarrollado por parte de su padre Ismail, y que lo único que hizo Yusuf fue decorarlo o hacer algún tipo de reforma en él. No obstante, hay que, por ejemplo, el señor profesor Marpica dice que no es de Yusuf I a todas. Bien, el baño está junto al Gran Salón del Trono. Desde ese nivel hay que bajar unas escaleras para llegar al baño, que son las que se ven en esta parte. También tiene un acceso desde la parte baja, porque la única estancia que tiene nivel de altura al nivel de los palacios
es la primera sala, el apoliterio, la sala de reposo, que sí tiene una gran linterna que puede ser observada cuando realizamos los paseos por la Alhambra, salimos de la sala de Dos Hermanas y nos dirigimos hasta las actuales habitaciones de Washington Irving, podemos ver la parte alta de la cuba del baño de Comares. Bien, la estructura del baño es la normal que hay, ricamente decorada, es lo que tiene una de las particularidades. Como digo, la primera estancia, la sala de las camas, que se le llama por estas dos alacenas que tiene aquí, estas alanías que tiene aquí, es la grande. La sala fría, la más grande de todas, que es la sala templada, para terminar con la sala caliente y la parte que es donde está el horno y la zona de servicio. Esta zona tiene la particularidad de que las dos pilas de agua caliente de inmersión que se tienen en ella no están simétricas, que digo que están asimétricas. Es muy curioso porque aquí tenemos una, pero la otra se esconde en este lado en lugar de estar aquí. Bien, esa es la distribución del baño. Vamos a ver cómo la sala de las camas, con la parte alta, es la única que tiene. Las otras salas están cubiertas por bóvedas con lucernas. Aquí podemos ver la templada, la más grande de ellas, y una de las pilas de inmersión de la sala caliente. Me paro en esta y lo he acompañado porque este es el punto de arranque para darle la autoría a Jesús I. En esta pequeña taca que hay donde está la pila, hay aquí escrito un pequeño poema del visit poeta Inal Yayá, en el que se nombra, que está dedicada ahí lo pone, Abu al-Hayat, que es el nombre con el que se nombra a Jesús I. Es la razón por la que se piensa que está dedicado y construido por él. También existía, y no se ha conservado, un poema en la portada de acceso a la sala de las camas, pero ha desaparecido. Se conoce cuál es porque está dentro del diván de la obra literaria de Tein al-Yayá. Bien. Siguiente, en la misma línea de la muralla, siguiente edificio que llegamos es la Torre del Peinado de la Reina, como popularmente se conoce. Aquí tenemos cómo se ve desde la Torre de las Damas y una foto de su galería alta. Bien, esta torre es eminentemente nazarí. Hay dentro motivos para que nos digan que es raro que sea árabe, pero es eminentemente nazarí. Y es una torre un poco enigmática, no es una torre defensiva. Aquí vemos su porte, como se ha quedado lógicamente, porque no es el inicial nazarí. Esta parte de aquí está muy modificada. Y tiene el enigma porque está incluso un poco desviada junto al montar sobre la propia muralla. Y bueno, hoy queda oculta debido a las construcciones que se realizan para Carlos V, lo que se llaman las habitaciones de Carlos V de Washington Irving, que hoy queda totalmente cegada desde la parte de los palacios. Hoy para verla hay que bajar abajo y meterse por detrás de las construcciones y ver su puerta de entrada, que está totalmente oculta. Bien, aquí podemos ver cómo la torre de época nazarí, aquí sí se ve su estructura, toda esta parte es lo que hace que no la podamos ver hoy, porque son las construcciones nuevas, este es el jardín de Lindaranja, que nos la tapan. Incluso con la modificación que se le hace, porque aunque voy a nombrar solo la parte árabe, tiene una gran modificación con la llegada de Carlos V y toda la parte interior queda totalmente modificada. Torres Barba fue quien la volvió a recuperar lo que pudo. Por ejemplo, se le hace un acceso desde las habitaciones de Carlos V por esta galería a la galería superior. Eso sí es de época cristiana. Aquí he puesto esto que pone Arrocable de la armadura, porque aquí es donde, porque aquí hay quien se lo da a Yusuf I, hay quien se lo da a su tío, el hermano de su padre, a Nas, y hay quien se lo da la construcción a Muhammad V. Y la razón por la cual se presenta el debate es porque el arrocable que hay en la parte de la cúpula, en la armadura que hay arriba, aquí el profesor Fernández Puertas dice que este recuadro, que es donde está el nombre de Yusuf I, Abu Hayat, fue cambiado y ahí ponía Abu Uyul, que es el de Nas, y él dice que no, que está como cambiado. Bueno, es una teoría más,
pero lo que realmente pone es Yusuf I, el nombre de Abu Hayat. Torres Balbás está totalmente convencido de que la torre la construyó él. Yo casi también lo diría personalmente, porque es que forma parte de todas las modificaciones y transformaciones que se realizan en esa época. Aquí tenemos las fotos que he capturado de su portada, de la parte se accede desde la calle en Recodo. Esto es restauración de Torres Balbás con respecto a cómo él la encuentra. La parte de dentro, la gran transformación que tiene en época de Carlos V es que a la estancia, que en la altura se ve desde aquí hasta la cúpula, hasta la parte alta, se le echó un suelo, se le pone un suelo y la estancia se divide en dos. Y es por lo que se ha visto antes la galería de acceso desde las habitaciones a la parte alta. Lo que se hace es recrecer los muros de la torre hacia arriba, eliminar el tejado a cuatro aguas que tenía de época cristiana y hacer la galería que se ha visto en la primera foto. Bien, pues este es el aspecto que se hace para Carlos V. La parte de abajo se ve que se dejó para el servicio, se coloca una estufa, de ahí que aquí se le conozca como la torre de la estufa, donde por una especie de chimenea se ha quedado un pequeño losa de mármol en la parte de arriba con agujeros, salía el calor. Lo que hace Torres Balbás, y se ciegan las ventanas de abajo. Y Torres Balbás lo que hace es ponerla así, volverle a eliminar el suelo, abrirle nuevamente las ventanas y hoy actualmente es como queda. Lo que sí se ha mantenido es de todas las pinturas de carácter renacentista que se hacen en la parte de la galería de arriba, parece que fueron pintores de la escuela de Rafael, que dejaron escenas de alabanza al propio Carlos V. Hay sobre todo una batalla, la batalla de Túnez está representada. Bien, siguiendo en la misma línea de muralla, tenemos que pasar el Palacio del Partal, la Torre de las Damas, que sí existía ya en la época de Mohamed III, y nos encontramos con esta pequeña joyita que hay aquí en el Jardín del Partal, que es el oratorio, lo que conocemos como el Oratorio del Partal. Esta foto sí es bastante actual, no de hace mucho tiempo, para que veamos cómo se ha quedado la portada. Es el oratorio, está lógicamente a caballo en la propia muralla, ahora vais a ver exactamente cómo se monta sobre la muralla. También está atribuido a Yusuf, sobre todo el máximo estudio que tenemos de esta pieza se lo debemos a Torres Balbás, porque él hace una restauración. Más que restauración, lo que hace es una eliminación de todo lo que se le había añadido en la época adornista de finales del siglo XIX, y él piensa que lo deja tal cual debía de estar antes de esa actuación adornista. De hecho, fijaros cómo queda la puerta, la fachada, y en esta foto de finales del siglo, fijaros la cantidad, la puerta, que él dice que eso no existía, ni estas gorroneras, ni este friso de mocárabes, y él lo que hace es darle a la fachada un sentido cual vemos ahora. Lo único que le mantiene de lo que hace Torres Balbás es, aquí en la parte de las ventanas de fuera sí le mantuvo las yeserías de aquí, que también eran de carácter adornista. Incluso aquí se puede ver el zócalo de azulejos que se le dio, que él dice pobre y feo. Él dice lo elimina porque eran pobres y feos. Llegó a decir eso, bien, es su opinión. Lo que sí es cierto es que al final del siglo XIX se destacó el Alhambra por una tendencia adornista hacia las restauraciones que se hacían. Él fue contrario a todo eso. Incluso el mihrab, el nicho donde hay que dirigir la oración de la qibla, cerró un postigo que se abrió aquí para comunicar el oratorio con la adyacente casa de Astacio Bracamonte, que ya existía antes del oratorio, y lo volvió a cegar. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí ya se han eliminado los zócalos de los alicatados que existían, se encontraron que había a los lados cegadas dos alacenas, también en la entrada había dos alacenas, pero digo que lo que hace realmente Torres Balbás, y hay un estudio bastante interesante sobre este oratorio hecho por él, es eliminar, más que restaurar, elimina todo lo que él consideraba que no formaba parte del edificio original, y solo intentó dejar lo que creyó. Como he dicho, esto es lo único que mantuvo. Esta foto es muy curiosa, la he querido añadir porque tenemos al fondo el oratorio del que estamos hablando,
donde se pueden ver una de las características que tiene. Aquí vemos una, fíjate que están una enfrente de otra, las excelentes vistas que el oratorio tenía tanto hacia la parte de la ciudad como hacia la parte de los jardines de los palacios. Y a uno de nuestros amigos los tenemos aquí. Como podemos ver, para dejar constancia desde donde han estado colocados, y lo tenemos ahí. Esta foto la he querido añadir para que se vea desde fuera, porque siempre vemos el oratorio desde aquella parte, no sabemos cómo está por detrás, si está sujeto, y podemos ver exactamente cómo cae sobre el paño de la muralla, se aprovecha, incluso se ve parte del calicastrado que existía en la propia muralla para apoyar las partes del oratorio. Bien, seguimos hacia adelante y la siguiente torre que nos encontramos atribuida a Yusuf es una torre totalmente defensiva. Esta torre no entra nunca dentro de los recorridos que se hacen. Está antes de llegar a la torre de la cautiva. Es una torre, aquí se puede ver cómo está situada con respecto a la muralla y a la adarve, y se puede ver incluso su puerta de entrada, que es esta, porque no tiene acceso por otro lado. Esta torre de claro carácter defensivo, porque la función que se le da al estar situada justo enfrente del acceso al Generalife es la de controlar ese paso, el acceso hacia el Generalife. Aquí podemos ver en el dibujo cómo, si venimos por el adarve, para seguir por el adarve tenemos que entrar en la torre, recorrerla, volverla a salir. Está dentro. En su interior, como podéis ver, es escasamente decorado, solamente tiene algo de yesería en estas albanegas, que son las que se fundamenta Torre Barbar para decir que son muy parecidas a las yeserías vegetales que hay en la siguiente torre de la cautiva. Como digo, es una torre totalmente defensiva, muy afectada por las tropas napoleónicas, una de las que también quedó muy afectada. De hecho, lo que se hace es intentar reafirmarla por parte de todos los restauradores, tanto Modesto Cerdoya como Torre Barbar y Pietro Moreno, siempre lo que han hecho ha sido recalzarla para reafirmarla. Bien, y llegamos a la siguiente, que sí merece un poco más de atención en el sentido de que es mucho más conocida, y aparte de más conocida, su interior es otro compendio del arte nazarí por la excelentísima decoración que tiene. Por fuera es una torre totalmente defensiva, aunque alberga una torre palacio, o como se dice en los propios textos que están inscritos en la pared, una calahorra, es el nombre con el que se nombra. Aquí el adarve también la atraviesa, pero no entra en la torre, va justo por debajo, no interfiere en la estructura interior de la torre, lo que quiere decir la gran importancia que tuvo que tener ella, la torre. Seguramente, pues, residencia de Yusuf. Lo de Torre de la Cautiva es por las leyendas que hay de que aquí estuvo alojada la mujer de Moulay Hassan, Isabel de Solís, Soraya, con la que se casa. Es una leyenda pues, que no tiene tampoco mucho fundamento, pero bueno, es leyenda y ahí ha quedado el nombre. Y aquí pasa para que veáis la estructura de la torre. El acceso es frontal, se hace desde la parte de los jardines. De hecho, el señor Malpica dice que posiblemente este tipo de construcción tuviera adosado algún tipo, o tendría algún tipo de huertecillo delante, algo que pudiera formar parte de la propia torre. El acceso se hace de forma frontal, aunque luego dentro sí tenemos el típico recodo que hacen casi todas las entradas de las torres. Eso sí, a la derecha tiene una escalera con machón central que es la que permite el acceso a la terraza. Pero se entra a un pequeño patio abierto, una linterna, y por fin pasamos a la excelente estancia, que es la que recoge toda la magnífica decoración, tanto como de azulejos, que por cierto, en la última sala, en la posición temporal, existe un pequeño azulejo que procede de esta sala, concretamente de la solería de una de las alanías, y que, como veréis, está estructurada como el Salón del Trono. Tenemos 3 grandes nichos a los lados de la parte de entrada y un desarrollo decorativo exactamente igual, partiendo de los zócalos de azulejos, ahora veremos de ellos, los grandes muros de yesería y la cubierta de madera. Aquí podemos ver detalles
de esa excelente decoración. Aquí se da, curiosamente, como podéis ver, cómo la epigrafía no se limita solo a las yeserías, y podemos ver que en la cerámica vidriada también aprovechan para, en este caso, lo que hay escrito en ambas, a lo largo de toda la sala, son 2 suras completas del Corán. De las más cortas, eso sí, la 112 y la 113 están escritas. Una de ellas se va a repetir en un edificio público de Granada, y ahora después lo comentaré. Y esta la pongo para decir el motivo por el cual se sabe perfectamente que pertenece a Yusuf I, y es debido a que el programa poético que tiene escrita esta torre, la Torre de la Cautiva, se contiene en estas cartelas rectangulares que forman las 4 esquinas. Aquí, esta parte es un verso de Ibn al-Yayab, y hay otros 3 más en las otras 3 esquinas. En ellas, en todo ello, se alaba y se ensalza la figura de Yusuf I. Está claramente aceptado que van dirigidas a él, y que la torre, por tanto, se erigió en su honor y bajo su reinado. Bien. Y cambiamos de orientación. Estamos dando la vuelta a la Alhambra. A partir de ahí nos vamos a centrar ahora en la parte meridional, en la parte contraria, en la que está hacia el norte, porque la actuación que ya Yusuf realiza en esta parte ya no forma parte de la zona áurica de los palacios, y se va a centrar en dar comunicación a la Alhambra por algo que urbanísticamente se estaba desarrollando, que es el barrio del Mauror, hasta tal punto que para Rosán Malpica ese barrio fue dotado de agua, partiendo de un canal que se le hace a una de las 2 acequias, de la acequia real, consigue llevar al Mauror, dotarlo de agua que no existía en ese momento. Eso hace que se desarrolle urbanísticamente por esa parte de la ciudad, y lo que decide es aquí abrir 2 grandes puertas. Las 2 que conocemos, esta de 7 suelos, que esta no es visible hoy por cómo ha quedado estructuralmente, entre que está cubierta por delante por el rebellín militar que se le hace, y por la estructura ya en altura, queda prácticamente oculta, pero es la puerta que daba acceso a esta parte del Mauror. Una puerta también de carácter monumental, aunque en este caso le falta el famoso arco que siempre la precedería, pero en este caso tiene 2 grandes torreones, muy rehechos, como se puede ver. Es una de las torres más afectadas por las actuaciones de las tropas napoleónicas, y que se pudo reconstruir su parte con los pocos piezas que quedaron de ella. Este dibujo en el que se han basado la reconstrucción de esta puerta. La puerta se estructura pues con un arco de herradura, adovelado con plantas y salientes, la zona de las albanegas con una taurique, en algunos casos con veneras. Aquí ya aparece la famosa llave que tantas veces aparece en muchas de los accesos y entradas a los palacios nazaríes, un dintel también adovelado y otro dintel epigráfico con el lema nazarí. Aquí están estructurados, aunque no ha quedado de ello nada, como pueden verse en la foto siguiente. Esta, para que se pueda imaginar, esta foto de Torres Malvar, él no intervino en esta torre, para que se vea cuál era su aspecto después del paso del tiempo y la actuación que las tropas napoleónicas tuvieron en gran parte de la muralla. Esta es la parte del acceso dentro. El acceso es en recodo, como puede observarse, no coincide la parte de entrada con la salida, que estaría aquí, como torre defensiva lógicamente, y la parte exterior, que es como queda actualmente, también esta foto es muy reciente, en la que Prieto Moreno lo que se dedicó no fue a reconstruir la torre tal cual pudiera ser, sino a darle volumen. Tanto las partes de delante como de atrás, lo que se hizo es recuperar los volúmenes de la torre. Esta parte está muy reconstruida en época moderna. Bien, la siguiente torre, lógicamente, la más conocida de todos, entre otras cosas porque es la única puerta de acceso que hay a la Alhambra actualmente. No vamos a considerar la puerta de los carros como acceso, porque eso está abierto para pasar carruajes y hoy es muy práctico para los taxis, para los coches, pero realmente cuando venimos a la Alhambra, pues la puerta de acceso y de entrada que sigue en uso es la puerta de la Justicia. Bien, es otra puerta con un grandísimo simbolismo, porque la decoración, el lugar, las formas van a ensalzar otra vez, a alabar al sultán
reafirmando su poder terrenal, siempre amparado por elementos religiosos que se ven en gran parte de la puerta. La puerta se estructura principalmente, lo marca el gran arco monumental que hay delante de la torre, es también una puerta lógicamente defensiva, como se va a ver, y traspasado ese gran arco, donde en la clave está la mano, llegamos a lo que es realmente la puerta en sí. La puerta, como podéis ver, la gran similitud que existe con la de la puerta de 7 suelos es evidente en cuanto a la estructura de la misma. El friso epigráfico que allí estaba con el lema nazarí, aquí se va a sustituir por una inscripción donde se dice en qué año se levanta la puerta y quién la levanta, con todas las alabanzas áulicas que suelen acompañar a este tipo de inscripciones. En aquella que tenemos allí al fondo pasa lo mismo. Se describe el hecho, pero va acompañado de una serie de alabanzas áulicas y panegíricas al sultán que siempre se incluyen en este tipo de inscripciones. El gran elemento religioso, aquí hay representaciones de la sajada, la profesión de fe musulmana está grabada aquí, en los capiteles adosados al arco, que soportan el arco. Y la puerta, aquí está un poco más cerca, por si alguien... Esta es la transcripción que da Puertas Vilches sobre la inscripción que hay ahí. Aquí se puede ver cómo está nombrado el luz allá y el año en que se construye, que está aquí. Y pone el 749, que es la égira, coincide con el 1348 nuestro. También es muy sintomático que se inscribe, que se hace en la fecha del censo nacimiento, es decir, una de las fiestas más importantes del calendario religioso musulmán, que es el Maulí, el nacimiento del profeta. Es cuando se eleva. Vamos a seguir viendo aspectos de la puerta. Por ejemplo, el hecho de que sea defensiva, uno de los aspectos que más lo destaca es este hueco que hay entre el arco exterior y el interior, esta buharda, que sirve para hostigar en el caso de que, un claro carácter defensivo, en el caso de que por ahí sea atacada. El recodo que hay dentro, donde todavía quedan restos de su utilización por parte de la guardia que estuviera dentro, y la salida por fuera, como podemos ver aquí, donde todavía quedan algunos pequeños restos de la cerámica vidriada de las albaneras, que en la siguiente sala, en la 6, queda algún resto que se puede ver, que tenemos ahí. También señalar que estamos acostumbrados a ver toda la torre, toda la monumentalidad de la torre, que la parte de arriba es una vivienda, por la que se accede desde parte de dentro ya del recinto alhambreño, y que hasta el siglo XIX fue utilizada porque a esta torre los reyes católicos le adjudican un alcaide, y ha tenido siempre alcaide propio la torre, y su estancia estaba arriba, recientemente recuperada para actos lúdicos. Realmente en el siglo XIX tuvo una importante utilización, porque todas las personalidades importantes que venían a la Alhambra solían alojarse aquí dentro. Bien, para terminar el recorrido vamos a terminar por una de las más pobres, en el sentido de que ya es la última, ya estamos prácticamente otra vez en la zona del Mexuar, y forma parte de una ampliación que hace Yusuf I en la Alcazaba, en la parte militar. El flanco sur, que vemos, perdón, oriental, que vemos cuando salimos del Palacio Carlos V, esa imagen tan común que vemos de la parte de la Alcazaba más visible, pues lo que se dedicó es que esta torre, que era pequeñita y estaba al ras de la propia muralla, lo único que hace Yusuf aquí es recrecerla. Eso sí, la hace en forma de U, como suele hacer todas las que había hecho hasta ahora, y algunas más que aparecerán en Granada, con la característica forma de U, y lo único que hace es recrecerla hacia arriba para darle esta forma que tenemos ahora. Como te digo, está macizada, la torre está macizada hasta el nivel de la muralla. La estancia que tiene se accede desde el propio adarve, que es y no tiene otro punto de luz que la propia puerta, y parece ser que en su interior también es muy pobre. Ha llegado a ser utilizada como celda en algunos momentos de su historia. Esta torre ha necesitado siempre, con todas las reformas que se hacen a partir de finales del XIX y el siglo XX, bastantes reformas de reforzamiento de la misma, en lo que se ha hecho. Bien,
Con esta torre terminamos el recorrido por la Alhambra. La verdad, como he dicho antes, la cantidad de lugares donde se actúa es bastante amplio y es lo que quería señalar más que describir cada uno de los lugares. El recorrido por Granada que vamos a hacer, curiosamente lo vamos a hacer sin salirnos de la Alhambra todavía, porque de todos conocidos, cuando paseamos por los bosques, es la puerta de Virrambla que vemos que está montada dentro del bosque de la Alhambra. Las actuaciones que tuvo Yusuf en la Medina, en gran parte de ellas actuaron en la zona murada, en el perímetro murado de la propia ciudad, aunque ya estaba establecido en época cirí el perímetro. Él se actúa en varias partes para levantar estas puertas de carácter monumental, porque se caracterizan todas por este gran arco monumental que siempre hay delante, que suele dar acceso a la puerta que realmente hace la función de entrar al recinto donde esté ubicado. Esta puerta estaba, creo que todos lo conocen, cerrando la parte murada, porque tenemos la actual puerta de la actual plaza de Virrambla, y hoy la tenemos montada aquí porque se derribó y Torre Abad consiguió, con las piezas que se habían guardado en el Museo Arqueológico Provincial, volver a montarla aquí. Bien, las características, como digo, son muy similares: un gran arco de entrada, monumental, y luego el arco donde realmente estaba la puerta. Voy a contar una anécdota con respecto, porque aquí tenemos la puerta. He encontrado este curiosísimo artículo en el ABC del 30 de julio, creo que es, de 1934, en Madrid. El ABC publicó ese día un artículo en el que se contaba que se estaba rehaciendo. Efectivamente, por la fecha del artículo, Torres Barbat rehace la puerta entre los años 33 y 35. No es que tardara 2 años, pero sí en ese periodo, y ya, como digo, el ABC recoge en julio del 34 un artículo que se está rehaciendo. De hecho, el arco exterior de aquí está al aire, no se ve muy bien, pero todavía no tiene el conglomerado de fuera para sostenerlo. Sí se ha montado el de dentro, pero el de fuera solo tiene las dovelas al aire. Y como digo, acompañaba con un típico dibujo que muchos les será familiar, de Roberts. Este es un dibujo que se hizo por el dibujante Brunilla Roberts, y esto sí es una foto muy poco tiempo antes de su derribo. El derribo de esta puerta es una de las historias más delirantes de la Granada del 19, porque tardaron 11 años en derribarla. Es decir, empieza la primera orden de derribo, se da en el 73, 1873, y realmente cuando se realiza en el 1884. En ese impasse de 11 años hubo inicios de derribo, paralizaciones, incluso hasta es nombrada monumento nacional en esa época, luego hubo que paralizarla, pero finalmente el ayuntamiento en el año 84 consiguió derribarla, a pesar de la oposición de muchos vecinos y de distintas academias, historia y de bellas artes, pero posiblemente aduciendo sobre todo deterioro e insalubridad, el ayuntamiento consigue derribarla en el 84. Las pocas piezas, como digo, se conservaron en el Museo Arqueológico, en la que han dado posibilidad para... Aquí igual que he dicho antes, hipotéticamente, este dibujo da mucha imaginación. Tenemos, esto sería pues la calle Mesones, el trozo murado, y donde estaba ubicada la puerta de Virrambla, o también, como la calle que nombra ahí, Arco de las Orejas. Una reciente actuación arqueológica que se ha hecho ahora sobre un edificio que se ha modificado en esa esquina, Virrambla con Salamanca y Arco de las Orejas, ha estado bastante tiempo paralizado hasta que se han estudiado los machones y cimientos que han aparecido allí para confirmar la situación exacta de la puerta. El otro día pasé y me llevé la alegre sorpresa que en la parte de la calle Arco han dejado un pequeño cartelito con una foto, me parece que es la de Roberts, el dibujo de Roberts que han puesto allí, y debajo un pequeño texto diciendo que ahí estaba la puerta. O sea, después de terminar, allí han dejado constancia de eso. Si pasáis por allí por curiosidad, mirad que en la pared han puesto una pequeña hornacinita enmarcada con un dibujo y una explicación. ¿Exactamente dónde? Bueno, que usted intente salir de Virrambla por la calle Salamanca, pero en lugar de seguir para Salamanca, fuerza hacia abajo para Mesones, y en la esquina, la tienda que hace esquina, que todavía es un comercio
y todavía no han abierto y hayan anunciado algo. Es fácil de ver por curiosidad, porque, fíjense, pues lo que le he comentado antes, el legado de un sultán, pues todavía hoy podemos acercarnos a él de alguna manera, aunque sea liviana, pero bueno, todavía. Que como digo, este dibujo nos abre la imaginación de su situación. El gran arco con la parte de la darle por encima, las puertas de acceso, aquí tenemos el Rambla, por ahí tendríamos el Zacatín y la situación donde estaría la mezquita mayor de la Alhambra. Esto está sacado del libro que mucha gente conocerá, de Juan Castilla, Las búsquedas de la Granada Andalusí. A mí me parece un magnífico libro y sobre todo que el dibujante, sobrino, es que ha tenido una imaginación enorme para darnos imágenes de algo que no existe. Yo creo que está muy bien conseguido. Bien, seguimos hacia adelante en las construcciones granadinas y llegamos a otro edificio muy conocido para los granadinos, una alhóndiga, es su palabra, la que conocemos como el Carrá del Carbón, y que formaba parte del conjunto de alhóndigas que existían. Hubo 3 grandes alhóndigas en la Granada nazarí, de la cual solo se ha conservado esta, no solo en Granada, sino no se ha conservado en España ninguna más. Edificio destinado a alojamiento tanto de materiales como de personas, sobre todo de mercancías que eran objeto de comercio en la Granada nazarí. Las otras dos, la zaida estaba por la parte final del Zacatín de hoy, por detrás de la madrasa, y la otra estaría frente a la que se llamaba de los genoveses, frente a las actual puertas del perdón de la catedral, que luego fue cárcel con los reyes católicos. Esas no se han conservado, pero sí tenemos esta magnífica representación. El edificio realmente está exento de decoración en todo, excepto en su portada. La portada es un pórtico que se avanza sobre los muros del propio edificio para dejarnos esta portada. Describir que hay un gran arco monumental que enmarca todo lo que es el acceso, el zaguán de acceso, donde concentra toda la decoración de la puerta. Tenemos un arco de herradura, en este caso con decoración angrelada, las famosas albanegas de yesería y 2 dinteles, uno de ladrillos y este en una escritura bastante curiosa porque está en cúfico, no es la famosa epigrafía que tenemos acostumbrado a ver, que es la que más abunda en los palacios granadinos, aunque hay mucha cúfica también, pero en cúfico, y aquí es donde aparece otra vez la sura que comenté de la Torre de la Cautiva. Aquí está la sura de la fe pura, que queda muy poco, está muy deteriorada, que está escrita aquí. Por curiosidad, por si alguien... Voy a leer la sura completa para que vean. Esa de la última es de las más cortas. En el Corán las suras van decreciendo conforme llegamos al final. Es la 112, se llama la de la fe pura, y dice, ahí pone: di, Él es Alá, uno, Dios, el Eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado, no tiene par. Esa es la sura completa, la de la fe pura. Como digo, está escrita aquí y está también en la Torre de la Cautiva. El cuerpo, como digo, está avanzado 2 metros, tiene unos 6 metros de anchura y unos 10 de alto. Todo está enmarcado por estas 2 pilastras que luego soportan los canes del gran alero. La parte interior vuelve a estar decorada con una pequeña bóveda de mocárabes y muchísimas alusiones coránicas en ella. Aquí se puede ver un detalle de esa cúpula, esa pequeña bóveda de mocárabes y muchas alusiones coránicas. El otro día en la charla una señora me preguntó que por qué está aquí el dibujo de la Orden del Carmelo. Pues la verdad que no lo sé, pero es que he intentado durante toda la semana buscar alguna alusión y en ningún sitio se nombra. Sí, lo único que he llegado a la conclusión es que al lado teníamos el convento y la iglesia del Carmen, que hoy es el ayuntamiento, y es posible que en algún momento de la historia se pudiera haber pintado allí por estar cerca el convento del Carmen.
Es la única esa, pero nadie en las deducciones que he hecho descriptivas, sobre todo los más antiguos, como el Moreno o Torres Barbás, que es el que hace la remodelación de esta puerta, nadie dice, lo cual también me da pie a que tampoco sea tan antiguo, que se haya hecho en época mucho más moderna. El caso curioso es que yo no lo había advertido, pero una señora me lo dijo, pero no he encontrado explicación. Lo que sí es cierto es que viendo los dibujos de la orden está claramente representado. La parte interior está totalmente exenta de decoración, se ha perdido la escalera de la derecha porque tenía dos escaleras, hoy Torres Barbás sí recuperó la de la izquierda, la de la derecha no está, no tiene decoración, se soporta en pilares, no en columnas. La parte de abajo es la que estaría dedicada a las mercancías, al lugar donde se almacenaban, y las otras dos plantas sería el alojamiento de los mercaderos, de las personas que se alojaban. En el centro todavía persiste esta pequeña fuentecita central, con una curiosidad que cuando leí me llamó la atención. En época contemporánea al patio, este surtidor se abastece de una acequia del Garro y este surtidor se abastecía de una acequia del Genil. No era la misma acequia la que abastecía el agua a la fuente. Me llamó la atención cuando llegué a leerlo. Aquí tenemos, ya por último, como la vieja Torres Barbás. Esta es antes de la actuación de Torres Barbás y este es el aspecto que le elimina estas pequeñas habitacioncitas que sirven aquí, y este es el aspecto que se parece mucho al que tenemos actualmente. Bien. Seguimos el avance por ciudad y llegamos a esta puerta. Esta puerta de Elvira tiene la particularidad de que tiene dos cronologías, porque la puerta de Elvira existía en el siglo XI. Existía en el siglo XI, no en la estructura que nos ha llegado a nosotros, pero la puerta como puerta de Elvira ya existía. Lo de Elvira es porque era la puerta por la que era la dirección hacia Medina Elvira, la ciudad califal, era la puerta. Se le otorga a ser la principal puerta de acceso de la ciudad medieval de Granada, y su estructura, que nos ha llegado a nosotros, no coincide con la inicial. Lo que nos ha llegado a nosotros es el gran arco monumental de acceso, con esta partecita un poco cercenada con respecto a esto, con un gran torreón encima que lleva una adarve, porque lo que hace Yusuf I es la segunda cronología de la puerta, que voy a pasar a decir ahora. Esta parte de dentro la voy a poner después. Porque la estructura de la puerta, la que conocemos ahora, es la que está más con los colores mucho más oscuros. Este es el gran arco y estos son los dos grandes torreones que nos han quedado. Cuando pasamos por dentro, aquí nos quedan tres grandes nichos arqueados, que serían para la... Y luego por aquí empezaba parte de una muralla, y esto eran unas barbacanas que seguían por aquí, y encerraban el aspecto del siglo XIV. El inicial era este. Esto es la calle de Elvira, y existía una puerta en recodo para entrar a la calle de Elvira. Por aquí venía la muralla cirí, que nos viene desde Puerta de Monaita, y seguía por aquí ya para seguir rodeando la ciudad, ya para lo que es el barrio del Boquerón, y volver a ir hacia la puerta precisamente de Rambla. Bien, pues lo que hace Yusuf es convertir esto en una fortaleza, no una parte de acceso normal, sino que construye realmente lo que él levanta aquí ya es una fortaleza. Y eso es debido a otra actuación que viene después, que se le atribuye también a él. Ahora tiene la explicación. Como digo, él levanta estos grandes torreones con una adarve por encima, y esta puerta también la levanta él. Mantiene la que había aquí y mantiene esta. Y levanta otra puerta enfrente, porque estas murallas, esto quedaba al aire, pero en tiempo de Yusuf I esto ya fue rodeado por unas murallas que vamos a ver después. Entonces esta puerta, que se llamó Puerta del Hierro, es la que levanta él. Estas puertas, tanto esta como esta, son derruidas por los franceses, y esta por el ayuntamiento. 2 años después de este curioso dibujo, en la guía de don Manuel Gómez Moreno aparece este curiosísimo dibujo. Fíjense de qué fecha, porque en el 79 la derriba el ayuntamiento. Esta es la Puerta de Hierro, que es esta de aquí. Parece ser, según un estudio de Antonio Orihuela, creo que esto que está marcado aquí en negro es el machón existente aún dentro de las viviendas que hay. Parece ser que queda un pequeño machón
de la Puerta de Hierro. Por aquí detrás ha quedado lo que se llama Horno de la Merced, lo que se llama la calle, una calle aquí en Recodo, que es un recodo propio de la estructura de la puerta. Es como ha quedado. Esto lo he pasado porque esta foto la hice recientemente. La de dentro no se ve muy bien. La luz no soy un muy buen fotógrafo, pero sí podemos ver el gran desarrollo defensivo que tiene lateralmente, y por arriba corría una parte murada donde podía estar la tropa de esta fortaleza. Y esto que está detrás de esta parte es lo que está hoy cercado, que es lo que queda de las barbacanas que se le hacen delante de la puerta. Las barbacanas fueron eliminadas muy pronto, sobre el 1614, creo que es la fecha por la que le dan, sí, se abre la Plaza del Triunfo, fueron demolidas en el 1614 las barbacanas. Esas sí son, no sé. Y la parte de casitas que hay en la parte de fuera, perdón, estas sí mantienen todavía la estructura original que se levanta cuando se quitan las barbacanas de ahí. Sí se le adosa esta serie de viviendas, lógicamente ya están más transformadas, pero sí en la forma en que se ven actualmente. Me llamó mucho la atención porque fíjense cómo queda constancia de la puerta de dentro, que lo hizo, es un dibujito de la guía de Granada de Manuel Gómez Moreno. Bien, la puerta de Elvira viene muy bien entroncada con la descripción de las murallas nazaríes. Las murallas nazaríes que se le atribuyen también. Este paño de muralla hoy es bastante visible desde muchos puntos de Granada, las que vemos cuando vemos la iglesia de San Miguel Alto, y tanto a su parte derecha como a la parte izquierda, cuando estamos por Plaza Nueva, por ahí, uno de los paños de muralla que más quedan de época nazarí. Son atribuidas a Yusuf porque un texto de Ibn al-Jatí así lo dice. Son textos históricos que luego hay que contrastarlos con arqueológicos y parece que en cierto modo coinciden. Entonces tenemos, voy a hacer el recorrido rápido de estas murallas. Voy a empezar, no es discutible por donde transcurre lo que se ve. Lo que es un poco más discutible es sus puntos de encuentro con la muralla, porque no se han conservado esas partes. Esta parte de aquí abajo, estamos en el puente del Aljibillo, final de Paseo de los Tristes, inicio de la Cuesta de los Chinos. Pues el puente del Aljibillo, que se mantiene, pues ahí partía la muralla. Aquí se estima que estaría la puerta de Guadix, llamaban la puerta de Guadix. Bien, pues un poco rodeando a la actual Puerta del Chapí, pasaríamos, pues imaginaros, por donde están los Palacios de los Córdobas actualmente, seguiríamos hacia arriba. Otra puerta que nos encontramos, actual Camino del Sacromonte. Le llamarían Puerta de Guadix Alta. Seguiríamos ya por toda la colina hacia arriba, y aquí tenemos lo que se llamó la Torre del Aceituno, hoy en la iglesia, en la ermita de San Miguel Alto. Ya empieza a torcer, tenemos la Puerta de Fajalauza, hoy abierta la delantera antigua de Murcia, y vamos ya bajando por el postigo de San Lorenzo, que hay un estudio muy reciente de cómo era su estructura por Carlos Vilches, y volvemos a empezar a bajar hacia encontrarnos ya por la acera de San Ildefonso, hasta bajar abajo, entroncar con la famosa Puerta de Elvira. Esa Puerta de Elvira es la que da motivo a la erección de Yusuf I para reforzar esa puerta, convertirla en fortaleza y darle la estructura que le he explicado antes. Esa es la estructura de esta muralla. Curiosamente, sobre todo el profesor Malpica dice que más que una expansión urbanística que obligara a tener esta muralla, él tiene la teoría de que, sobre todo en esta parte, que hoy sigue estando sin construir, una parte sin construir, Yusuf I tenía muchos intereses económicos desde el punto de vista agrícola, y que gran parte de los rendimientos que esta parte de Granada daba estaban destinados a el sostenimiento de la madrasa, de la obra pía de la madrasa. Es la teoría que tiene de que era una de las razones por la cual rodea toda esta parte de la ciudad con esta muralla. Aquí está un poco más acercada, y aquí vemos el conjunto total de la ciudad, un poco más alejado de cómo queda la muralla con respecto a lo que era la Granada Cirí, que era esta. Aquí sí, conseguido pedir una foto desde ahí enfrente para que se vea cómo el paño de muralla baja por la parte, una vez que bajamos, de San Miguel a la parte del tambor. Bien, el último edificio de Granada al que me voy a hacer referencia, es decir, un edificio sumamente conocido en
En cuanto lo vemos por fuera sabemos lo que es, aunque esta parte de aquí no demuestra nada su origen árabe, es la madrasa. Yo siempre digo madrasa, no es un andalucismo de la Z, sino porque madrasa en árabe es una palabra correcta que designa este tipo de instituciones. Es una escuela de estudios superiores. La palabra madrasa es que no ha llegado a nosotros parcialmente. Este edificio lo levanta Yusuf I y tengo el honor de estar rodeado por parte de su portada. Aquí podemos ver lo que queda de su parte árabe, precisamente donde dice que la levanta Yusuf I y en qué año es. Parece ser que está levantada, él la levantó sobre una almunia que ya perteneció a un sultán cirí, que ven que Badis tenía por aquí una propiedad, y esa, porque las últimas excavaciones que hizo también el profesor Malpica en el año 2006, que es la que nos ha dejado ahora el cristalito que hay en el suelo cuando entramos a verlo, parece ser que se encontraron debajo del oratorio y por las partes que hoy están construidas de nueva planta en época cristiana, algunos cimientos de una antigua vivienda. Hay un estudio hecho por él bastante amplio, quien quiera lo puede buscar. Y parece ser que esa vivienda siguió utilizándose a pesar del paso de los siglos hasta que él decide levantar la madrasa aquí. El lugar elegido es otra de las singularidades de este lugar, porque está a conciencia hecha así por Yusuf para situarla cerca igualmente del poder religioso. Teníamos la mezquita mayor, del poder económico en el mercado de la seda, de la alcaicería, y el poder político y piadoso que él quiere destacar con la erección de la madrasa. Otra de las cosas particularidades es que parece ser tardía la erección de este tipo de edificios en un sultanato como el nazarí, que fuera ya a mediados del siglo XIV, cuando se decidiera levantar una madrasa que ya existía en todo el mundo musulmán, sobre todo el norte, es algo también bastante extraño y que destacan muchos de los historiadores. No obstante, eso queda totalmente paliado por la importancia que tuvo en los siglos XIV y XV este edificio dentro de la Granada nazarí. Bien, centrándonos en lo árabe, este dibujito que tenemos aquí, lo podemos ver aquí conforme paseamos, es el dibujo hipotético de su portada, de la que tenemos aquí algunos restos, en la parte de arriba, y de estas dos lápidas epigráficas que nos quedan estos dos pequeños trozos. Esto también es un dibujo hipotético de su planta en época nazarí. Esta es la calle Oficios, y aquí tenemos el zaguán de entrada, la famosa alberca a la que he hecho referencia, y el oratorio. Es lo que nos queda. El resto de estancias son muy modificadas, sobre todo este edificio que con la llegada de los Reyes Católicos todo el mundo conoce, que lo nombraron cabildo de la ciudad y que fue hasta pasarse al actual lugar de hoy ocupa el ayuntamiento. La gran modificación la tiene la época barroca, cuando se le dota de las fachadas que hemos visto, cogiendo incluso solares que había al lado para hacer el edificio más grande. Pero en un principio esta es una de las hipótesis que hacen sobre su planta original. Viene de Vilar-Sar, que ha hecho un estudio bastante importante de ello. Lógicamente, lo que queda árabe es el oratorio. Un lugar muy modificado, muy modificado, muy rehecho. Ha tenido usos particulares que lo dañaron bastante, pero bueno, nos viene a demostrar la importancia del lugar, la rica decoración que tiene y que se desarrolla tal cual estamos acostumbrados a ver en las estancias de los palacios nazaríes y del arte nazarí. Bien, voy a terminar yéndome de Granada, porque en toda esa actividad defensiva que hizo por todo el reino, me he centrado, para resumirla, en un edificio que todavía existe. La foto esta es bastante actual también, y este pequeño plano que lo conseguí de una visita que hicimos los días a Málaga. De ahí he conseguido esta, en un museo, para que se vea cómo está situado. Me refiero al castillo de Gibralfaro como elemento defensivo
dentro de esa actividad que Jesús I llevó para reforzar aquellos puntos que creyó importantes. Y desde luego, razones para actuar aquí tenía el sultanato nazarí de sobra. El puerto de Málaga era el más importante. Se puede ver, fíjense la vista que tiene desde el castillo de Gibraltar, toda la dársena y la ensenada del puerto de Málaga, totalmente vigilable y visible. Lo que hace Yusuf es levantar un precinto militar, de carácter militar, está muy exento de decoración, no tiene prácticamente nada, lo une a la alcazaba existente por esta especie de pasillo que no es accesible por ninguno de sus lados, solamente está unido entre ambos, y parece ser, hay dudas de que este precinto que se hace también alrededor también pudiera ser él. Es un edificio de claro carácter defensivo y de protección, sobre todo de la parte habitable. Está en un desnivel bastante acusado, esta parte queda mucho más alta que esta y, lógicamente, sigue descendiendo la colina hasta llegar a la parte de Málaga. He querido señalarlo porque también, como digo, Málaga era un lugar muy, muy importante dentro del sultanato nazarí. He terminado. He intentado correr más que el otro día y estoy así. Sí, hay unos 10 minutos menos. He querido hacer un poco más, resumir un poco mayor. Aquí tienen la bibliografía más amplia. Si alguien la quiere y quiere seguir una copia, la tengo aquí. Por si está interesado, en vez de hacer una foto de eso, si quiere, tengo aquí una hoja con toda la bibliografía. He empleado alguna más, pero la más importante, sobre todo los 3 primeros libros, para mí entender, los 3 primeros son los que más datos aportan sobre las actuaciones de Yusuf I. Lógicamente, el Ibn al-Jatí es una fuente. Todos son importantes, como digo. Bueno, la obra de Torres Barbat, hay que acudir siempre a ella. Este artículo que me ha costado también conseguirlo, también es muy bueno, muy breve, pero aporta muchísimos datos sobre Yusuf I. Como digo, he querido dar una visión muy global de las actuaciones. Quiero que dé constancia que fue un sultán con muchísimas inquietudes y que no vivió muchos años, lo cual le da aún muchísimo más valor a su actuación. Y hoy es un legado que todavía en muchos casos, como se puede ver aquí, y si ustedes recorren Granada y ven algunos de estos sitios, recuerden a quién se le debe y cuál es el legado que nos ha dejado. Si alguien quiere alguna pregunta y estoy en disposición de contestarla, pues aquí estoy. Y si no, muchísimas gracias por su asistencia.